¿Alguna vez han sentido que por más que se esfuercen e intenten, todo lo que hacen parece no funcionar y terminan sintiéndose estancados? Es una sensación muy difícil de manejar, especialmente cuando ni siquiera está claro hacia dónde queremos llegar. A mis 26 años había alcanzado metas muy importantes para mí, tanto en el ámbito académico como profesional. Pude estudiar una carrera que me gustaba y después de varios años trabajando en diferentes departamentos, por fin obtuve el ascenso que siempre había querido en el área de desarrollo de talento. Pero a pesar de estos logros y de tener a mi familia saludable, a mis amigos y seres queridos cerca, me sentía profundamente infeliz. Y no entendía muy bien por qué. No tenía mucho sentido que después de haber alcanzado esas metas por las que había trabajado tan duro, me sintiera triste e insatisfecho. Ya había alcanzado las cosas que se suponía me harían feliz, pero aún así no estaba funcionando. Hoy quiero que hablemos sobre cómo al definir y vivir nuestro propósito podemos cambiar nuestra perspectiva, conectar con los demás y disfrutar más de la vida. Pero antes de llegar a ese punto, quiero contarles cómo comenzó esta etapa tan desafiante para mí. Desde pequeño, siempre quise ser miembro de los Scouts. Me encantaba la idea de hacer nuevos amigos con intereses similares a los míos, como acampar en la montaña, hacer fogatas y jugar en la naturaleza. Esta pasión nació en gran parte porque mi papá me llevaba a las actividades del grupo al que él perteneció cuando era joven. Y cuando cumplí 12 años, por fin pude ingresar a ese grupo y disfrutar de todas esas cosas que me encantaban desde niño. Pero hubo algo inesperado que capturó mi atención. ¿Han visto cómo es el uniforme de los Scouts? Consiste en pantalones cortos o largos, una camisa distintiva, una pañoleta al cuello y muchos parches. En mi época, en el hombro izquierdo llevábamos un parche o insignia que indicaba el adelanto, representando el nivel de progreso y las etapas que cada uno ya había superado. En ese momento, el adelanto más alto era la primera clase, que no era un término del todo nuevo para mí, porque recordaba las historias casi legendarias que mi papá me contaba de su época como scout y cuando él se convirtió en primera clase. Para llegar a ese nivel, no bastaba con saber hacer nudos, encender fogatas o levantar campamentos. También había que obtener buenas calificaciones, ser un buen ejemplo para los demás y hacer servicio comunitario. Incluso, hasta revisaban nuestro comportamiento en casa. Entonces, ¿qué significaba ser primera clase? Fundamentalmente, implicaba ser el mejor en todo lo que hacíamos. Y por supuesto, yo me obsesioné con la idea de también serlo algún día. Recuerdo que al principio era muy pequeño y no tenía suficiente fuerza o agilidad para ayudar a mi patrulla, que así se le conoce a los pequeños equipos de chicos scouts, a ganar en los juegos. Además, era malísimo para hacer nudos. Entonces en los campamentos tampoco me iba tan bien. Pero hice muy buenos amigos que me ayudaron mucho. Además, mi papá también sacaba el tiempo para enseñarme a hacer nudos y cómo navegar con brújula y mapa. Pasaron varios años, campamentos, pruebas y caminatas. Y con mucho esfuerzo y la ayuda de todos, por fin logré mi meta de convertirme en primera clase. Y esto se volvió una parte esencial de mi identidad. Esa mentalidad de buscar siempre la excelencia me ayudó durante mucho tiempo, ya que avancé rápidamente por mi carrera académica y profesional. Pero sin pensarlo, llegué a un punto en el que intentaba hacerlo todo al mismo tiempo. Ser el mejor estudiante, el mejor hijo, hermano, novio, amigo y trabajador. Impuse sobre mí una presión y expectativas tan altas que al final se volvieron inmanejables. Resulta que al igual que muchos jóvenes, estaba atrapado en una serie de factores de riesgo que, según expertos del Centro Momentum, dedicado a promover el bienestar y la salud mental de los adultos jóvenes en Estados Unidos, contribuyen a la profunda crisis de depresión e insatisfacción que enfrentamos hoy. El primero de los 3 principales factores es la presión académica y profesional, relacionada con las altas expectativas por definir nuestro futuro sin cometer errores, persiguiendo el éxito rotundo. El segundo factor es la transición a la adultez, que siempre viene con nuevos retos, como el estrés financiero y cambios en nuestras relaciones personales, los cuales impactan nuestra estabilidad emocional. El tercero es el estrés y la presión social,
Con el auge de las redes sociales, han aumentado las comparaciones irrealistas y un mayor enfoque en las apariencias, generando una sensación de no ser suficiente y provocando aislamiento. Las soluciones sugeridas por entidades pertinentes como la Organización Mundial de la Salud comparten elementos comunes. Para mí, dos de los más valiosos fueron conectar con los demás y pedir ayuda. Para conectar con los demás, primero tuve que aprender a conectar conmigo mismo, lo cual no fue nada sencillo. Esa búsqueda interna fue fundamental para definir mi propósito, que eventualmente logré gracias al apoyo de personas cercanas e importantes en mi vida. Nunca olvidaré que durante esa época en la que logré muchas de mis metas y aún así no encontraba la felicidad, tuve una conversación que cambió por completo mi perspectiva. Mi jefa me hizo dos simples preguntas en una sesión 1 a 1. La primera fue: ¿quién dijo que tienes que ser bueno en todo? Y la segunda: ¿por qué no mejor te enfocas en desarrollar tus fortalezas en lugar de solo centrarte en trabajar tus debilidades? No les puedo explicar el conflicto interno que sentí en ese momento. Simplemente no comprendía cómo es que ella podía pensar que no era necesario que fuera el número 1 en todo lo que hacía. Al final de cuentas, esa había sido mi fórmula de éxito durante mucho tiempo. Y claro, había alcanzado éxito profesional. Pero ella tenía razón. Me estaba desgastando al exigirme ser el número 1 en todo. Y por más logros que alcanzaba, seguía sintiéndome infeliz. Todo mi esfuerzo por trabajar en mis debilidades, que no era más que un intento de mantener las apariencias, de ser el número 1 o el primera clase en todo, se traducía en constante frustración y agotamiento. Al obligarme a ser el mejor en cosas para las que no tenía habilidades innatas, menosprecié durante mucho tiempo aquellas cosas que sí hacía bien. Empecé a hacer todo solo por inercia. Dejé de disfrutar las cosas que hacía y empecé a distanciarme de los demás y de mí mismo. En retrospectiva, tenía mucho sentido que me sintiera tan frustrado. Según Viktor Frankl, analista existencial y sobreviviente del Holocausto, las personas más felices son las que descubren sus fortalezas únicas y las ponen al servicio de un propósito más grande que sus propias metas. Esto, en esencia, es completamente lo opuesto a lo que yo estaba haciendo. Estas ideas, junto con la comprensión de que no era necesario hacerlo todo bien, me motivaron a descubrir y desarrollar mis fortalezas. Esto me llevó a un camino de profunda introspección, en el que necesité la ayuda de mi familia, mis amigos y, por supuesto, mucha terapia. Una forma efectiva de trabajar durante esta primera etapa para definir mis fortalezas consistió en analizar mi vida hacia atrás y reconocer cuáles características de mi personalidad se habían repetido de manera consistente en momentos determinantes. Algunos de los momentos que guardo con mayor cariño son de mi época como scout. Recuerdo una ocasión en la que estábamos acampando en la montaña y durante un rally nocturno perdí de vista a uno de mis compañeros. Fue una sensación terrible, ya que no sabía qué le había pasado o si estaba bien. Y lo que hice inmediatamente fue dejar todo de lado y sin pensarlo 2 veces corrí por toda la zona del campamento intentando encontrarlo. Lo estuve buscando casi por 1 hora. Y cuando me sentí derrotado, me acerqué a nuestra tienda de campaña. Por suerte, ahí estaba. Resulta que se había regresado a la tienda porque tenía mucho frío y no quería incomodarse más esa noche. En ese momento lo tomé de los hombros, lo abracé y le presté una chaqueta más caliente para ir a encontrarnos con el resto del grupo. También recuerdo eventos en los que competíamos con otros grupos scouts y a veces nos tocaban juegos en los que claramente no éramos los mejores. Pero a pesar de eso, yo siempre daba el 100% de mi esfuerzo, aunque pareciera imposible que pudiéramos ganar. Y recuerdo la reacción de mis compañeros. De repente, una ola de energía nos llenaba y sacábamos fuerzas de donde no había. Y en más de una ocasión, logramos ganar a pesar de las dificultades. Al tomar estos ejemplos como referencia, pude determinar que de una u otra forma, el liderazgo y la pasión son fortalezas que me han acompañado a lo largo de mi vida. Y con esto, completé la primera etapa de mi proceso. Descubrí mis fortalezas. El segundo paso consistió en equilibrar cómo invertir en mí mismo. En lugar de solo centrarme en desarrollar habilidades técnicas que no siempre estaban alineadas con mis fortalezas, tuve que enfocarme en fortalecer mis fortalezas. Y aunque no lo parezca, esto requirió mucho trabajo.
Tomé clases, desde cómo hablar en público hasta cómo organizar el tiempo y el trabajo en equipo. Busqué mentores e invertí muchas horas para mejorar como líder y canalizar adecuadamente mi pasión por la excelencia. Tuve que dejar de lado la idea de ser el número uno o el primera clase en todo para poder enfocarme en mejorar dentro de mis fortalezas. Sacrifiqué el progreso en varias de mis habilidades técnicas con tal de elevar el nivel de mis habilidades humanas, que no estaban tan desarrolladas como yo esperaba para ese momento. Aún recuerdo cuando hablar en público me daba tanto miedo que las palabras simplemente no me salían, o cuando salían, no tenían sentido. Pero sabiendo que esa era una habilidad clave para mejorar como líder, me obligué una y otra vez a salir de mi zona de confort para poder aplicar lo que yo llamo las 3P del desarrollo de habilidades: práctica, práctica y práctica. Además, constantemente tomaba notas y prestaba mucha atención a personas que admiraba por su capacidad para expresarse. En mis esfuerzos por mejorar mis habilidades como líder, también cursé diferentes certificaciones. Y en una de ellas, no hace tanto, un gran amigo me desafió a definir mi propósito y la causa que me importaba perseguir. Y como sucede con cosas que son difíciles de entender y de explicar, lo que decidí fue procrastinar. Dejé que el tiempo pasara mientras lo pensaba de vez en cuando y luego me distraía con alguna otra tarea que pareciera más urgente o importante en ese momento. Una gran excusa que encontré para evitar definir mi propósito fue empezar a tener conversaciones sobre lo que estaba aprendiendo y cómo mi proceso avanzaba. Cada vez que surgía la oportunidad de mencionar algo sobre un libro que había leído, un podcast que acababa de escuchar o algún curso que estaba tomando, la aprovechaba, especialmente con mis compañeros en el trabajo, porque pasamos mucho tiempo juntos. Pobres, han sido mis víctimas desde entonces. Conforme compartía las ideas que me estaban funcionando y cómo mi proceso avanzaba, empecé a notar que las demás personas también se sentían cada vez más cómodas para contarme de sus propios procesos, los retos que enfrentaban y las cosas que les estaban funcionando. Fue increíble empezar a conectar de esa forma más auténtica con mis compañeros y amigos. Y no hace mucho uno de ellos me dijo algo que me marcó. Dijo: yo ya tengo personas que me ayudan mucho con mi desarrollo profesional y técnico, pero es que siento que contigo puedo hablar de mi vida con total tranquilidad. Me siento identificado y apoyado, como que no estoy solo en estos temas. Entonces, recordé esas veces en las que yo también me sentí identificado y motivado por las historias de otras personas, abriéndome los ojos a la realidad de que al final de cuentas todos estamos pasando por nuestro propio proceso y que no estamos solos en esto. Jamás pensé que a través de una conversación transparente yo también pudiera impactar así a los demás. Comprendí que más allá de las técnicas de coaching o mentoría que pudiera poner en práctica, lo que realmente me permite conectar con los demás es la autenticidad y el liderar con el ejemplo. Y esta conexión es lo que me permite motivarlos y apoyarlos en sus propios caminos. Y cuando ellos toman acción y comparten sus experiencias con otras personas, se genera un efecto multiplicador donde todos nos sentimos identificados y apoyados. Fue precisamente al observar el impacto que puede generar el conectar auténticamente con los demás que logré definir mi propósito y mi causa. Hoy puedo decir con mucha claridad que mi propósito es inspirar a las personas para que se atrevan a encontrarse, valorarse a sí mismas y definir su propósito. Y mi causa es crear un mundo donde la gran mayoría de las personas se sientan apoyadas en su camino de autodescubrimiento y la vivencia de su propósito. Todo cambió cuando definí mi propósito. Ahora mi esfuerzo y enfoque tienen mucho más sentido. Sigo dando lo mejor de mí en todo lo que hago, pero ya no intento hacerlo todo al mismo tiempo. Ahora disfruto más. Comparto mi propósito y mi causa siempre que puedo, aprovechando cada oportunidad de interacción para conectar con los demás y seguir avanzando. Y aunque no todos los días son perfectos, termino cada día sintiéndome feliz y orgulloso de haber dado un paso más en esa dirección hacia mi causa. Por fin comprendí que ser primera clase no se trataba de hacerlo todo bien o de ser el número uno en todo lo que hago. Aprendí que para ser muy bueno en lo que me importa, debo estar dispuesto a ser el segundo o prácticamente el último en otras áreas, con tal de poder entregarme de lleno a lo que verdaderamente me inspira. Siempre trato de buscar mi mejor versión y compartirla con todas las personas que pueda, apoyándolas desde la autenticidad,
compartiendo lo que ha funcionado para mí y aprendiendo un poco de cada persona que cruza por mi camino. Mi propuesta es sencilla y quiero resumirla en esta invitación para todos. Trabajemos en nosotros mismos para identificar nuestras fortalezas, desarrollarlas al máximo y ponerlas al servicio de los demás para así vivir nuestro propósito. ¿Les gustaría ayudarme a construir un mundo donde nos sintamos apoyados para vivir nuestro propósito? Mi nombre es Guido Segura y mi propósito es que vivan el suyo.